Bienvenidos al video Cómo escoger la prueba estadística según el diseño de la investigación. Cuando nosotros comenzamos a crear una tesis o un artículo en la que se va a utilizar la estadística, siempre nos piden determinar qué prueba se va a utilizar. Entonces viene el dilema cuando el conocimiento a veces es muy básico. Vamos a ver las más importantes. En este caso, si nosotros tenemos un diseño correlacional, ¿no? Donde se va a comparar, ver la relación de dos variables, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es de la estructura de datos de la población, sacar una muestra y tomar información para la primera variable y luego para la segunda. Una vez que se tiene esa información, pues hay que someterla a una prueba de normalidad, de distribución normal, y ver que si es que tiene distribución normal o no tiene en cada una de las variables. Para eso se utiliza estas pruebas, Kolmogorov o en todo caso Shapiro-Wilk, dependiendo de la cantidad de elementos que se tenga. Si es de 50 a más, entonces es Kolmogorov, en caso contrario se utiliza Shapiro-Wilk. ¿Cómo determinar que se va a utilizar Pearson? Cuando la variable 1 tiene distribución normal y de la misma forma la variable 2 tiene distribución normal. Cuando ambas variables tienen distribución normal, entonces se utiliza la prueba Pearson. Pero, por otro lado, si ambas no tienen distribución normal o una de ellas tiene y la segunda no, la primera no tiene y la segunda sí tiene, en cualquiera de estos casos se utiliza la prueba Spearman. ¿Cómo hago yo para entrar dentro ya del programa SPSS a ver o ejecutar estas pruebas? Analizar correlaciones bivariadas y ahí tengo para escoger una u otra prueba. Por otro lado tenemos los diseños preexperimentales. En los diseños preexperimentales, donde básicamente voy a tomar la misma variable en dos tiempos, por ejemplo, ¿no? Si yo estuviera haciendo una tesis sobre un programa de adelgaza, no tengo que tomar el peso de las personas que ingresan al programa al inicio y luego ejecuto el programa y vuelvo a tomar el peso al final. Entonces es una misma variable peso en ambos tiempos. Entonces, si en ambos tiempos de la variable tiene distribución normal, entonces se utiliza la prueba T de muestras relacionadas, también llamada T de Student, ¿no? Si no tienen, si ambas variables en el primer y el segundo tiempo no tienen, una sí tiene, una no tiene y otra sí tiene, en cualquiera de estos casos entonces se utiliza la prueba de X de Wilcox. Entonces, si yo voy a usar una prueba T, tendré que ir a analizar, comparar medias y prueba de T para muestras relacionadas, que sería el primer caso. Y en el caso de Wilkinson, iría a analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos y escoger dos muestras relacionadas. Entonces, de esa manera, yo podría determinar que para un diseño preexperimental puedo utilizar una prueba T de muestras relacionadas o, en todo caso, X de Wilkinson, cuando se cumple esta condición. También tenemos las cuasi experimentales. Las cuasi experimentales quiere decir que nosotros tomamos información de dos muestras. Por ejemplo, cuando se va a utilizar alguna estrategia de enseñanza y se utilizan dos aulas, ¿no? Una de control y la otra que se utiliza el estímulo. Entonces, lo que se hace ahí es coger la nota, pero de ambas muestras. Entonces, la del control y al cual se le hace el experimento. Si ambas muestras tienen distribución normal, entonces se utiliza la prueba T de muestras independientes. Pero si no se diera eso, no, o sea, que no tuvieran las dos o una de ellas, entonces se utiliza la prueba
Udemanguina. Para que nosotros podamos entrar a averiguar la prueba T de muestras independientes, analizar, comparar medias y prueba T para muestras independientes. En el otro caso, que sea de Udemanguina, se utiliza pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos y 2 muestras independientes. Entonces, de esa manera podemos nosotros determinar en líneas generales las pruebas más importantes o de más utilidad dentro de las tesis.